¿Qué vale más, una tierra sin alma o un alma sin tierra? Los viejos del campo dicen que esa pregunta no tiene respuesta, que un hombre sin tierra es un árbol sin raíces, pero que una tierra sin el hombre correcto es apenas polvo con pretensiones. Y quizás tengan razón. Quizás por eso el destino, que a veces es cruel y a veces es simplemente honesto, decidió juntar a dos personas que eran, cada una a su manera, exactamente eso: raíz sin suelo y suelo sin raíz. Pero esa mañana de agosto, Leandro Aguilar no sabía nada de eso. Esa mañana, Leandro Aguilar solo sabía que la tierra se estaba muriendo. La hacienda Aguilar se extendía sobre 300 hectáreas al pie de una sierra que en tiempos mejores era verde hasta llorar. En 1889, sin embargo, el verde era apenas un recuerdo que los árboles más viejos parecían guardar con vergüenza. Los años de sequía habían convertido los pastizales en paja color ocre. Habían rajado la tierra en grietas profundas como cicatrices y habían secado el arroyo del poniente hasta dejarlo en un hilo tímido que a duras penas refrescaba las piedras. Leandro lo recorrió esa mañana a caballo, como todos los amaneceres, con los ojos del color del café oscuro fijos en el horizonte y la mandíbula apretada. Esa mandíbula cuadrada y firme que doña Inés decía que era idéntica a la de su padre. El parecido no le traía consuelo. Su padre era un hombre de deudas y de sueños grandes, combinación peligrosa en cualquier época, y había muerto dejando ambas cosas inconclusas. Tenía 34 años, Leandro, y los llevaba en el cuerpo como se llevan los años de trabajo duro, en los hombros anchos que tensaban la tela de la camisa, en las manos grandes con callos, en los lugares exactos donde se agarra un arado, en la piel bronceada que el sol del campo había curtido hasta darle el tono cálido de la madera vieja. Era un hombre que resultaba difícil no mirar, aunque él jamás lo hubiera sabido ni le hubiera importado saberlo. La vanidad era un lujo, y Leandro Aguilar hacía años que no se permitía lujos de ningún tipo. Desmontó cerca del maizal del norte, se agachó, tomó un puñado de tierra y lo dejó caer entre los dedos. El polvo se dispersó en el aire quieto de la mañana como una sentencia. «Otro mes así, y no habrá cosecha que entregar», murmuró para nadie. Jacinto, su peón más antiguo, se acercó con el sombrero en la mano y la expresión de quien trae noticias que preferiría no traer. «Don Leandro, llegó carta del pueblo, del despacho de don Braulio Salinas». Leandro no giró la cabeza de inmediato, siguió mirando la tierra seca como si pudiera convencerla de algo con la mirada. «¿Qué dice?» «Que el plazo vence en 90 días, que si para entonces no está saldada la deuda». Jacinto hizo una pausa que dolió más que las palabras. «Dice que procederá con lo que la ley le permite». Lo que la ley le permitía a don Braulio Salinas era quedarse con la hacienda Aguilar, con los 300 hectáreas, con los corrales, con la casa grande de adobe y vigas de madera que el abuelo de Leandro había construido piedra por piedra, con todo lo que el apellido Aguilar había significado en esa región durante 50 años. Leandro guardó silencio un instante largo, luego dobló la carta sin leerla, se la guardó en el bolsillo del pecho y montó de nuevo. «Hay que revisar el canal del Oriente», dijo, y su voz no tembló. «Dicen que los hombres que no lloran no sienten. Mentira, simplemente aprendieron muy temprano que las lágrimas no riegan la tierra. Fue Jacinto quien la vio primero. Iban de regreso hacia la hacienda por el camino de tierra que bordeaba los algarrobos, cuando el peón tiró las riendas de su mula con brusquedad y señaló hacia el costado del camino sin decir una palabra. A veces el silencio señala mejor que cualquier dedo. Era una figura en el suelo, pequeña, inmóvil. Leandro frenó el caballo y entrecerró los ojos. Desde la distancia parecía un bulto de ropa abandonado.
de esos que los viajeros descargan cuando el peso se vuelve demasiado para seguir caminando. Pero los bultos de ropa no tienen cabello negro desparramado sobre la tierra color ladrillo, y los bultos de ropa no tienen manos. Desmontó antes de pensarlo. Se acercó despacio, como se acerca uno a algo que no entiende todavía. Era una mujer, joven, tendida de lado sobre la tierra dura, con la mejilla apoyada en el suelo y los ojos cerrados. Llevaba un vestido oscuro. Alguna vez fue negro, pero el sol y el tiempo lo habían deslavado hasta un marrón incierto. No tenía zapatos. Los pies que asomaban bajo la tela estaban en carne viva, con ampollas reventadas y costras de polvo mezclado con sangre seca. Había caminado mucho, y por caminos que no perdonan. Leandro se agachó a su lado y puso 2 dedos en el cuello, buscando el pulso con la misma calma práctica con la que revisaba la fiebre de sus animales. Lo encontró, débil pero ahí, constante como una pequeña terquedad. «Está viva», dijo. «¿La conoce?», preguntó Jacinto desde arriba, sin desmontar todavía. No. Hubo un silencio breve, de esos silencios que en realidad son preguntas. Leandro la miró un momento más. Estudió el rostro sin zapatos, las manos con las palmas rasguñadas, la manera en que incluso inconsciente el cuerpo parecía encogido sobre sí mismo, como quien aprendió hace mucho a ocupar el menor espacio posible. No era el cuerpo de alguien que cayó por accidente, era el cuerpo de alguien que llegó hasta donde sus fuerzas le dieron y no un paso más. Hay una diferencia entre quien se cae y quien es tirado. El campo enseña a distinguirlas. «Tráeme el morral», ordenó Leandro. «Don Leandro, no sabemos quién es, ni de dónde viene, ni qué. El morral, Jacinto». El peón no discutió más, conocía ese tono. Era el mismo con el que don Leandro había dicho «plantamos igual durante el primer año de sequía», cuando todos los demás hacendados de la región dejaban los campos en barbecho. Era el tono de los hombres que no negocian con sus propias decisiones. Leandro la cargó con cuidado. Ella no pesaba lo que debería pesar una mujer de su estatura. Eso también lo notó. La acomodó sobre el caballo con él, sosteniéndola con un brazo, y la cabeza de ella cayó contra su pecho como si llevara horas buscando ese lugar para descansar. El camino de regreso a la hacienda lo hizo despacio, al paso, cuidando cada piedra del camino. Doña Inés los vio llegar desde la puerta de la cocina y se limpió las manos en el delantal, antes de acercarse con esa prisa serena que tienen las mujeres que han visto de todo y ya nada las descompone del todo. «¿Quién es?», preguntó mirando a la mujer inconsciente. «No lo sé». «¿De dónde viene?». «Del camino». Doña Inés frunció el ceño con una expresión entre la preocupación y la aprobación. «Los pies», dijo, señalándolos con la barbilla. «Lo sé. Trae agua y lo que tengas para las heridas». La instalaron en el cuarto pequeño del fondo, el que antes usaba la lavandera cuando la hacienda tenía lavandera. Doña Inés limpió las heridas de los pies con vinagre y trapos limpios, mientras Leandro observaba desde el umbral con los brazos cruzados y esa expresión suya, que no era fría sino contenida, como brasas bajo la ceniza. La mujer despertó cuando doña Inés le pasaba un paño húmedo por la frente. Abrió los ojos de golpe, con el pánico inmediato de quien no sabe dónde está, y se incorporó de un salto a pesar del dolor, con los ojos oscuros y abiertos como los de un animal acorralado. «No se mueva», dijo doña Inés con firmeza maternal. «Está a salvo, nadie le va a hacer nada». Los ojos de la mujer recorrieron la habitación, las paredes de adobe, la ventana pequeña con la luz de la tarde, la anciana con el trapo en la mano, y luego, en el umbral, al hombre alto y callado que la miraba sin decir nada. Ella lo miró a él más tiempo que a todo lo demás. «¿Por qué?», preguntó. La voz le salió ronca, raspada por la sed y el camino, pero la pregunta era entera, completa.
Leandro no respondió de inmediato. La miró un segundo largo desde el umbral y luego dijo, con esa voz seca que era su manera de ser sincero: «Porque estaba en el camino», y dio media vuelta y se fue. A veces la bondad no viene envuelta en palabras bonitas. A veces viene en una sola acción y una espalda que se aleja sin pedir nada a cambio. Oye, antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Tú crees que Graciela le va a contar la verdad sobre de dónde viene? Porque una mujer que llegó hasta aquí huyendo de algo no suelta ese secreto fácilmente. Escríbeme en los comentarios. ¿Confiarías en alguien que apenas te recogió del camino? ¿O guardarías silencio? Y si llegaste hasta aquí y esta historia ya te está moviendo algo por dentro, suscríbete al canal, activa la campanita, porque lo que se viene en esta historia va a ponerte el corazón en la garganta, y no quieres perderte ni un segundo. Su nombre era Graciela Belmonte. Eso fue todo lo que dijo durante los primeros 2 días. Su nombre, como si fuera lo único que le quedaba intacto y no estuviera dispuesta a entregar nada más hasta no entender bien en qué tipo de lugar había caído. Doña Inés le llevó caldo, pan de maíz y una muda de ropa limpia que había pertenecido a la hija de una vecina. Graciela aceptó todo con un gracias breve y una mirada que lo medía todo. La distancia entre la cama y la puerta, la altura de la ventana, el grosor de las paredes. No era descortesía, era el instinto de alguien que durante mucho tiempo necesitó saber siempre cuál era la salida. Al tercer día se levantó sola. Doña Inés la encontró en la cocina antes del amanecer, con los pies todavía vendados y un cuchillo en la mano, pelando calabazas con una eficiencia tranquila que dejó a la anciana parada en el umbral sin saber qué decir. «Buenos días», dijo Graciela sin levantar la vista. «¿Qué estás haciendo?» «Calabaza con epazote. Para el desayuno. Vi que tenían en el huerto». Hizo una pausa breve. «Si no les parece bien, puedo dejarla». Doña Inés tardó un momento en reaccionar. Luego entró, tomó su delantal del gancho, se lo amarró a la cintura y se puso a hervir el agua sin decir más nada. Esa fue, a su manera, la bienvenida más cálida que la hacienda sabía dar. Leandro supo que Graciela se había levantado porque Jacinto se lo dijo con una sonrisa que él no le pidió. Se acercó a la cocina esa mañana con la excusa del café y la encontró sentada a la mesa con doña Inés, comiendo en silencio, con la espalda recta y los ojos bajos, como alguien que aprendió que mirar demasiado directo a los ojos de ciertas personas trae consecuencias. Leandro sirvió su café de pie, junto al fogón, y la observó un instante sin que ella lo notara. Era más joven de lo que había calculado en el camino. Tendría unos 26 años, quizás menos. El descanso y la comida le habían devuelto algo de color a la cara, y ahora podía verse con más claridad lo que la fatiga había ocultado. Unos pómulos altos, una boca firme, el cabello negro recogido con un trozo de hilo en la nuca. No era una belleza de las que se anuncian, era de las que se descubren despacio cuando uno se queda mirando sin darse cuenta. La apartó de su cabeza con la misma eficiencia con la que apartaba cualquier cosa que no fuera urgente. «¿Cómo están los pies?», preguntó. Graciela levantó la vista. Lo miró directamente por primera vez desde que había despertado. Había algo en esa mirada que no era timidez ni desafío. Era evaluación. La mirada de alguien que aprendió a leer a las personas antes de decidir cuánto de sí misma entregar. «Mejor», dijo. «En 2 o 3 días puedo trabajar». «No tiene que trabajar». «Yo no acepto caridad», respondió ella, sin dureza, solo como quien enuncia un hecho. Leandro la miró un segundo más. Luego tomó su café y salió. Hay personas que llegan a tu vida diciendo muy poco, pero cada palabra que dicen pesa exactamente lo que promete.
Leandro Aguilar no lo supo todavía, pero algo en él, algo viejo y callado, lo registró. Al quinto día, Graciela salió al campo. Caminó despacio, respetando los pies, que todavía protestaban, y recorrió los bordes del maizal del norte, el que Leandro había contemplado con el puñado de tierra entre los dedos el día que la encontró. Se agachó, tomó tierra, la olió, la dejó caer. Se desplazó 20 pasos al oriente y repitió el gesto. Luego otros 20 pasos al sur. Jacinto la vio desde lejos y fue a buscar a don Leandro con esa expresión suya de quien no sabe si lo que está viendo es una tontería o algo importante. Leandro llegó y la observó desde la cerca sin decir nada. Graciela no lo había visto. Seguía agachada, con el vestido recogido para no ensuciarlo más de lo necesario, pasando los dedos por la tierra con una concentración que no tenía nada de curiosidad turística. Era el gesto de alguien que está leyendo. «¿Qué hace?», murmuró Jacinto. «No sé», dijo Leandro. Y por primera vez en mucho tiempo su voz tenía algo parecido a la intriga. Graciela se incorporó finalmente, se limpió las manos en el vestido y miró el campo con los ojos entrecerrados contra el sol de la mañana. Luego giró como si sintiera que la observaban, y encontró a Leandro apoyado en la cerca a unos 30 pasos. No se sobresaltó. «El canal del Oriente está mal orientado», dijo desde donde estaba, con la misma naturalidad con que se comenta el tiempo. «El agua que llega se pierde por el lado equivocado. Si se corrige el ángulo y se hace una zanja secundaria hacia el norte, el maizal recibiría el doble con la misma agua». Silencio. Leandro la miró durante un segundo que fue varios. «¿Y usted sabe eso cómo?», preguntó. Graciela sostuvo su mirada sin parpadear. «Porque lo aprendí», respondió, y no agregó nada más. El campo no le pregunta a la semilla de dónde viene, solo le pregunta si tiene raíz. Esa mañana, sin saberlo, Graciela Belmonte acababa de mostrar la suya. Doña Inés Escudero había vivido 72 años. Había enterrado a un marido, había criado a 4 hijos que ahora vivían en otros pueblos, y había pasado los últimos 12 de esos años como ama de la hacienda Aguilar. Conocía a las personas con la misma precisión con que conocía sus recetas, por los ingredientes que mostraban y por los que escondían. Y Graciela Belmonte escondía mucho. No era malicia. Doña Inés lo sabía distinguir. Era la clase de silencio que construye la gente que aprendió, a fuerza de experiencia, que hablar trae consecuencias. Lo veía en cómo Graciela siempre se sentaba de frente a la puerta, en cómo se despertaba antes que todos y ya estaba ocupada cuando los demás llegaban, como si necesitara demostrar constantemente que su presencia valía el espacio que ocupaba. En cómo agradecía cada cosa pequeña, el pan, el agua, una vela, con una gratitud que era demasiado profunda para ser simple cortesía. Era la gratitud de alguien que estuvo mucho tiempo sin recibir nada. La tarde del 7º día, mientras remendaban ropa juntas a la luz de la ventana, doña Inés preguntó sin levantar la vista de la aguja: «¿La casa de amparo del Camino Real, la conoces?». Las manos de Graciela se detuvieron sobre la tela. Apenas un segundo, pero doña Inés lo vio. «He oído hablar», respondió Graciela con voz cuidadosa. «Yo también». La anciana siguió cosiendo. «Dicen que recogen mujeres solas, huérfanas, viudas, las que no tienen a nadie, les dan techo y comida, a cambio de trabajo». Pausa. «Mucho trabajo», agregó doña Inés, suavemente. Graciela no respondió. Fijó los ojos en la costura y movió la aguja con una concentración excesiva para un remiendo simple. «Hay personas»,
continuó la anciana, todavía sin mirarla, que llaman caridad a lo que en realidad es otra cosa, y hay mujeres que salen de ahí con los pies en carne viva y no miran hacia atrás. Hizo una pausa larga. No tienes que decirme nada, hija, solo quiero que sepas que aquí nadie te va a preguntar de dónde vienes para decidir cómo tratarte. Graciela dejó la costura en el regazo. Miró sus propias manos un momento, esas manos que doña Inés había notado desde el principio, fuertes, acostumbradas al trabajo duro, con cicatrices pequeñas en los nudillos que no venían de accidentes, sino de repetición. Entré a los 19 años, dijo al fin. La voz le salió baja, casi plana, como se cuentan las cosas que se han guardado tanto tiempo que ya no duelen de la misma manera, sino de una diferente. Me quedé sola después de que murió mi madre. No tenía familia, no tenía tierra, no tenía nada. Y apareció un hombre del pueblo diciendo que la casa de amparo ayudaba a mujeres como yo. Doña Inés escuchó sin interrumpir. Los primeros días parecía lo que decían que era. Había camas, había comida, había mujeres de todas las edades. Pero después, Graciela hizo una pausa en la que cabían 7 años. Después te dabas cuenta de que la comida era el pago por el trabajo, y que el trabajo nunca terminaba, y que si te quejabas o intentabas irte, te recordaban que le debías a la casa por todo lo que te habían dado, la cama, los zapatos, el pan. Todo tenía un precio que nadie te había dicho al entrar. Así funciona cierto tipo de trampa. No te cierra la puerta de golpe. Te la va cerrando despacio, tan despacio, que cuando quieres darte cuenta ya no recuerdas cómo era estar afuera. ¿Cuánto tiempo estuviste?, preguntó doña Inés. 7 años. La anciana cerró los ojos un instante. Luego los abrió y siguió cosiendo. Porque a veces la única forma de acompañar un dolor así es seguir haciendo algo con las manos para que la otra persona no sienta que su historia detuvo el mundo de manera incómoda. Me fui una madrugada, continuó Graciela, sin zapatos porque los míos estaban guardados bajo llave, sin nada porque nada de lo que había ahí dentro era realmente mío. Caminé 3 días. Una pausa. Supongo que en algún punto del 3er día me caí. En nuestro camino, dijo doña Inés. En su camino, confirmó Graciela. Silencio. Afuera el viento movía las ramas del álamo grande y las gallinas hacían su ruido tranquilo de siempre. ¿Y el trabajo de la tierra?, preguntó la anciana. ¿Lo aprendiste allá? Por primera vez en toda la conversación, algo cambió en el rostro de Graciela. No fue una sonrisa exactamente, fue algo más quieto, un pequeño ablandamiento alrededor de los ojos. La casa tenía huertos, grandes. Era el trabajo que más me daban porque aprendí rápido y no me quejaba. Hizo una pausa. Me quejaba por dentro, pero no me quejaba. Con el tiempo la tierra se volvió lo único que me gustaba de estar ahí. Es lo único que no te miente. Si la cuidas, responde. Si la descuidas, también. Doña Inés dejó la costura en la canasta, se levantó con los crujidos propios de sus años y puso la mano en el hombro de Graciela con una firmeza breve y honesta. Aquí la tierra necesita manos como las tuyas, dijo. Y el resto ya no importa. Graciela no respondió. Pero cuando doña Inés se fue a preparar la cena, se quedó sola junto a la ventana mirando el campo, con esa expresión de quien está aprendiendo, muy despacio y con mucho cuidado, a creerle a un lugar. Dicen que la confianza es como la primera lluvia después de la sequía. Llega tímida, casi disculpándose, como si no estuviera segura de ser bienvenida. Pero si la tierra es buena, la recibe. Don Braulio Salinas llegó un martes. Llegó como llegaba siempre, en carruaje negro, con su secretario personal en el asiento de enfrente y 2 hombres a caballo flanqueando los costados, como si fuera un hombre que necesitara escolta para cobrar deudas. Quizás la necesitaba.
Quizás los hombres que hacen cierto tipo de trabajo aprenden con el tiempo que hay personas a las que les deben demasiadas cosas malas. Leandro lo vio llegar desde el portal de la casa grande y no se movió a recibirlo. Esperó con los brazos cruzados, y esa quietud suya, que no era mansedumbre, sino la calma particular de un hombre que ya ha decidido que no va a perder los estribos sin importar lo que venga. Don Braulio era un hombre de unos 55 años, con el bigote cuidado y el traje siempre sin una arruga, de esos hombres que cuidan mucho la apariencia porque saben que el poder se ejerce también con la imagen. Tenía los ojos pequeños y claros, casi amables, si no fuera porque nunca llegaban a serlo del todo. Descubrió el carruaje con la parsimonia de alguien que sabe que el tiempo siempre está de su lado. Aguilar, saludó, extendiendo la mano. Leandro se la estrechó. Breve, lo necesario. Salinas, señaló hacia el interior. Pase. Se instalaron en el cuarto de trabajo, el cuarto donde el padre de Leandro había firmado la deuda original hacía 11 años, con sus mapas de tierra en las paredes y sus libros de registro en el estante. Jacinto trajo café que nadie pidió y que nadie tocó. Don Braulio abrió su maletín. Sacó papeles con la eficiencia de alguien que ha hecho ese movimiento cientos de veces y los puso sobre la mesa con la delicadeza de quien coloca un arma. Los números no mienten, Aguilar. 2 cosechas perdidas, el ganado reducido a la mitad y los intereses acumulados desde mayo. Deslizó el papel hacia Leandro. 90 días. Eso fue lo que acordamos en la última carta. Leandro miró los números sin tocar el papel. Lo sé. Y bien. Don Braulio juntó las manos sobre la mesa con una sonrisa que era puro protocolo. ¿Qué me trae? Tiempo, dijo Leandro. La sonrisa del otro hombre no desapareció. Solo se asentó de otra manera, como las sonrisas de los que ya esperaban esa respuesta. Leandro, dijo, usando el nombre de pila con esa familiaridad impostada que usan los poderosos para recordarte la distancia. Llevamos 3 años en esta conversación. Tiempo es lo único que no tengo más para darle. La cosecha de este ciclo puede ser distinta. ¿Con qué agua? ¿Con qué semilla? Don Braulio miró por la ventana hacia el campo con una expresión que era casi lástima. Esta tierra está muerta, muchacho. Lo digo sin alegría. Su padre fue un buen hombre, pero un mal administrador. Y usted heredó su terquedad sin heredar su suerte. A veces lo más inteligente es... El canal del oriente está mal orientado. La voz vino desde la puerta. Los 2 hombres giraron. Graciela estaba en el umbral con un delantal puesto y las manos limpias, como si acabara de salir de la cocina, lo cual era exactamente el caso. No había pedido permiso para entrar. Simplemente había entrado. Leandro la miró con una expresión que era mitad sorpresa y mitad algo que todavía no tenía nombre. Don Braulio la estudió con los ojos pequeños y claros. ¿Quién es usted?, preguntó. Trabajo aquí, dijo Graciela, y la simpleza de la respuesta no dejaba espacio para más preguntas. Luego miró a Leandro. Perdón la interrupción, pero escuché lo del agua y no pude callarme. Leandro no dijo nada, lo cual, conociéndolo, era una forma de decir, continúe. Graciela entró del todo al cuarto. Se acercó a la mesa donde estaban los mapas de tierra y los señaló con el dedo sin ceremonia. El canal principal viene del norte y termina aquí, dijo, señalando un punto en el mapa. Pero la pendiente natural del terreno va hacia el oriente. El agua llega y se escurre por donde nos sirve. Si se hace una zanja secundaria aquí, trazó una línea imaginaria con el dedo, y se pone una compuerta simple de madera para controlar el flujo, el maizal del norte y la parcela del sur reciben riego parejo, con la misma agua que ya tienen. Silencio.
Don Braulio miraba a Graciela con esa expresión de los hombres que no saben si sentirse irritados o intrigados por algo que no esperaban. «Y las semillas», continuó ella con la misma calma. «El maíz criollo aguanta mejor la sequía que las variedades nuevas. Vi que tienen semilla criolla guardada en el granero del fondo, mezclada con frijol intercalado entre las hileras. La tierra retiene más humedad y produce 2 cultivos en el mismo espacio». Leandro la miraba sin parpadear. «¿Eso funciona?», preguntó. No era una pregunta escéptica, era la pregunta de un hombre que necesita saber si puede creer en algo. «Lo hice durante 6 años seguidos», respondió Graciela, «en una tierra más seca que esta». Otro silencio. Afuera el viento movía el álamo con ese sonido suave que tenía las tardes de esa región. Don Braulio se aclaró la garganta, recogió sus papeles con parsimonia estudiada y los guardó en el maletín. «90 días, Aguilar», repitió poniéndose de pie. «No soy un hombre sin paciencia, pero tampoco soy un hombre infinito». Se fue como había llegado, en carruaje negro, sin apuro, como quien sabe que el tiempo corre para el otro. Cuando el ruido de las ruedas se perdió en el camino, Leandro se quedó de pie junto a la mesa mirando el mapa. Luego levantó los ojos hacia Graciela, que seguía de pie al otro lado, con las manos en el delantal, esperando sin saber bien qué esperaba. «¿Cuándo podemos empezar?», preguntó él. Algo se movió en el rostro de Graciela, imperceptible para quien no estuviera mirando con cuidado, pero Leandro estaba mirando con cuidado. «Mañana al amanecer», dijo ella. «A veces la salvación no llega del cielo con truenos y señales. A veces llega descalza, con el vestido polvoriento, y te dice exactamente lo que necesitabas escuchar en el momento en que más lo necesitabas». La zanja secundaria les tomó 4 días. Leandro, Jacinto y 2 peones más trabajaron desde el amanecer hasta que la luz no alcanzaba, con palas y picos y el plano que Graciela había dibujado en papel de envolver con un carbón de la cocina. Un plano sin escala oficial, sin medidas en números exactos, pero con una lógica tan clara que Jacinto, que llevaba 20 años en esa tierra, dijo en voz baja que nunca había visto el terreno explicado de esa manera. Graciela no cavó. Sus pies todavía no lo permitían del todo, pero estuvo ahí cada día, de pie en el borde del trabajo, mirando el avance, corrigiendo el ángulo cuando era necesario, indicando dónde la tierra cambiaba de textura y dónde había que reforzar el borde con piedras para que el agua no se llevara la pared de la zanja con la primera lluvia. Leandro la observaba trabajar, es decir, observaba cómo ella observaba, y había algo en ese proceso que le resultaba difícil de ignorar. No era la clase de conocimiento que viene de los libros, ni tampoco la clase que viene solo del tiempo. Era una mezcla de las 2 cosas, fermentada por años de prestar atención cuando nadie más prestaba atención, de aprender porque aprender era la única forma de sobrevivir a un lugar del que no podías irte. El 4.º día, cuando abrieron la compuerta de madera por primera vez, y el agua encontró su nuevo camino y se derramó sobre el maizal con una docilidad que parecía casi agradecida, Jacinto se quitó el sombrero. Uno de los peones dijo algo en voz baja que sonó a alabanza, y Leandro se quedó mirando el agua correr durante un momento largo, con las manos apoyadas en la pala y la tierra húmeda en las botas. Luego miró a Graciela. Ella estaba mirando el agua también, con los brazos cruzados, y esa expresión suya de concentración que a veces, solo a veces, dejaba pasar algo que se parecía a la paz. «Funciona», dijo Leandro, casi para sí mismo. «Siempre funcionó», respondió ella sin vanidad. «Solo necesitaba que alguien lo intentara. Hay victorias pequeñas que pesan más que los trofeos grandes, las que se ganan con las manos en la tierra, sin público, sin aplausos, solo con la certeza silenciosa de que algo que estaba roto empieza a componerse».
Las semanas siguientes transformaron la hacienda de una manera que no fue ruidosa, sino gradual y profunda. Como cambian las cosas que cambian de verdad. Graciela organizó la siembra intercalada en la parcela sur con una precisión que tenía algo de ritual. Primero, las hileras de maíz criollo, luego las de frijol entre medio, calculando la distancia con pasos contados y la mano abierta como medida. Enseñó a los peones cómo reconocer cuándo la tierra pedía agua y cuándo solo pedía que la dejaran. Les explicó que cierta maleza que arrancaban por costumbre en realidad protegía la humedad del suelo y les mostró cuáles plantas sí debían quitarse y cuáles no. Los peones al principio la escuchaban con esa cortesía reservada que se les da a los forasteros. Después la escuchaban con atención. Después empezaron a buscarla antes de tomar decisiones. Doña Inés lo notó. Jacinto lo notó, y Leandro, que notaba todo aunque hablara poco, lo notó más que nadie. Lo que él notó, además de la inteligencia práctica de Graciela y de cómo la hacienda respondía a su presencia como una planta responde al agua, fue algo más difícil de nombrar. Lo notó una tarde, cuando ella se agachó a revisar una plántula de maíz, y el sol de las 5 le cayó de lado en el perfil, y él se descubrió mirando sin ninguna razón práctica que justificara seguir mirando. Lo notó cuando ella se reía de algo que decía Jacinto, una risa breve y genuina que parecía sorprenderla a ella misma, como si todavía no estuviera del todo acostumbrada a tenerla. Lo notó en la mesa, cada noche, cuando los silencios entre los dos habían dejado de ser incómodos y se habían vuelto de la clase de silencio que comparten las personas que ya no necesitan llenar el aire de palabras para sentirse acompañadas. Una noche, después de cenar, Leandro se quedó en el portal con su taza de café y Graciela salió también, como había empezado a hacer, y se sentó en el escalón de abajo con la vista en el cielo, que esa noche estaba tan cargado de estrellas que parecía excesivo. «¿Usted cree que va a llover pronto?», preguntó ella. Leandro miró el cielo. «Las nubes del sur llevan 3 días moviéndose hacia acá». Una pausa. «Quizás esta semana». «Bien». Graciela abrazó sus propias rodillas. «Si llueve antes de que termine el mes, el maíz agarra bien». Silencio. El grillo de siempre hacía su trabajo. «Graciela», dijo Leandro. Ella levantó la vista. Él tenía la taza de café en las manos y miraba el horizonte, como si lo que fuera a decir lo estuviera buscando allá lejos. «Lo que está haciendo por esta tierra», empezó, y luego se detuvo, como si las palabras no tuvieran la forma que necesitaban. «No tengo cómo pagárselo». Graciela lo miró un momento. Luego volvió los ojos al cielo. «Esta tierra me dio lo primero que nadie me había dado en mucho tiempo», dijo en voz baja. «¿Qué cosa?». Ella tardó un segundo. «Un motivo para levantarme temprano que no fuera el miedo». Leandro no respondió. Pero algo en su expresión cambió de una manera que doña Inés, de haberlo visto, habría reconocido de inmediato. Era el mismo cambio que tienen los campos después de la primera lluvia, no la tormenta todavía, sino ese olor particular que llega antes, cuando la tierra ya sabe lo que viene, aunque el cielo todavía no lo haya decidido. Los sentimientos honestos no se anuncian, se filtran, despacio, por las grietas que uno creía haber sellado para siempre. Don Braulio Salinas era un hombre que creía en la información, no en la fuerza bruta, no en los gritos, no en los métodos que dejaban marcas visibles, en la información, en saber de la gente lo que la gente prefería que nadie supiera y guardarlo con paciencia como se guarda una carta que solo se juega cuando el momento es exactamente el correcto. Había enviado a su secretario al pueblo más cercano 3 días después de su visita a la hacienda.
Le había dado instrucciones precisas: averiguar quién era la mujer, de dónde venía, por qué estaba ahí. La respuesta tardó 2 semanas. Cuando llegó, don Braulio la leyó 2 veces, dobló el papel con cuidado y sonrió de la manera en que sonríe alguien que acaba de encontrar exactamente lo que estaba buscando. El día de la feria mensual del pueblo era el día en que todos salían. Los granjeros, los comerciantes, las familias. Era el día de los intercambios, de los acuerdos, de las noticias que tardaban semanas en llegar por carta, pero que en la plaza cambiaban de boca en cuestión de horas. Leandro iba siempre porque había ganado para vender y semilla que comprar. Ese mes, por primera vez en 2 años, el ganado que llevaba tenía un peso decente. Las parcelas estaban verdes con un verde todavía joven pero real, y la hacienda olía distinto, con ese olor a tierra húmeda que es el olor de las cosas que están volviendo a vivir. Graciela fue también. Doña Inés insistió, y Graciela, que hacía tiempo no pisaba un pueblo sin el miedo de que alguien de la casa la reconociera, aceptó con una calma que le costó más de lo que mostró. La plaza era grande, ruidosa y colorida, con los toldos de los puestos. Había frutas, herramientas, telas, animales. El olor a comida caliente se mezclaba con el de la tierra y el estiércol de los caballos atados en los postes. Graciela caminaba junto a doña Inés, mirándolo todo con esos ojos suyos que absorbían los detalles, como si necesitaran tener todo catalogado. Fue ahí, en la plaza, frente a los puestos de semillas, cuando escuchó su nombre. Graciela Belmonte giró. Un hombre que no reconoció la miraba con una sonrisa que no era amable. Detrás de él, a unos pasos, don Braulio Salinas observaba la escena con las manos detrás de la espalda y esa expresión suya de siempre, tranquila y calculada. La sonrisa del hombre era la de alguien que trae un mensaje y sabe que duele. ¿Viene usted de la Casa de Amparo del Camino Real?, preguntó, en voz suficientemente alta. El ruido de la feria no se detuvo, pero sí se detuvo el ruido inmediato alrededor. 3 o 4 personas giraron la cabeza. La plaza tiene oídos propios. Graciela no respondió. Sintió el frío familiar subiéndole por el pecho. Ese frío que conocía bien, el de cuando el suelo se vuelve inestable bajo los pies. Don Braulio se acercó entonces, con una lentitud que era puro teatro. «No se preocupe, señorita Belmonte», dijo, con una amabilidad venenosa. «No hay nada de qué avergonzarse. Simplemente quería que el pueblo supiera». Hizo una pausa breve, perfectamente calculada. «Que el señor Aguilar ha recibido en su hacienda a una mujer que huyó de una institución de caridad, que se escapó sin avisar, sin saldar lo que debía». Otra pausa. Una mujer sin familia, sin referencias, sin nombre conocido en la región, solo para que la gente esté informada. Las palabras no eran un grito, eran un susurro amplificado por el silencio que las rodeaba. Y los susurros en una plaza de pueblo hacen más daño que los gritos porque no tienen testigos exactos, solo ecos. Graciela sintió las miradas. Las sintió en la nuca, en los hombros, en los costados. El peso particular de ser observada y juzgada al mismo tiempo. Ese peso que había cargado durante 7 años y que creía haber dejado en el camino junto con los zapatos que no tenía. Doña Inés puso una mano firme en su brazo, pero Graciela ya se había puesto rígida, con la vista al frente y la mandíbula apretada, y en sus ojos había algo que no era miedo, sino algo más viejo y más duro que el miedo. Hay humillaciones que no doblan a las personas, las enderezan, las pulen como la piedra de río que el agua pasa a golpear durante años hasta que queda lisa y dura y perfecta. Graciela Belmonte era esa piedra. No respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque sabía, con esa inteligencia práctica suya que leía las situaciones como leía la tierra,
que responder ahí, en ese momento, era exactamente lo que don Braulio quería. Dio media vuelta con la cabeza alta y caminó. Leandro estaba en el otro extremo de la plaza cuando Jacinto llegó a su lado con el sombrero apretado entre las manos y le contó lo que acababa de pasar en 4 frases cortas. Leandro escuchó sin interrumpir. Su expresión no cambió durante el relato. Solo al final, cuando Jacinto terminó, apretó la mandíbula de esa manera que las personas que lo conocían bien sabían que significaba que algo se había decidido adentro de él, aunque por fuera siguiera quieto. Buscó a Graciela con la vista. La encontró sentada en el banco de piedra junto a la fuente, sola, porque doña Inés había ido a buscar agua. Tenía las manos en el regazo y la vista baja, y en toda su postura había algo que Leandro reconoció de inmediato, porque era lo mismo que él había visto el primer día en el camino, ese encogimiento de quien aprendió a ocupar el menor espacio posible. Se acercó y se sentó a su lado sin decir nada primero. Graciela levantó la vista. Sus ojos estaban secos. Eso también lo notó él. «¿Lo escuchaste?», dijo ella, no era una pregunta. «Sí», silencio breve. «Entonces ya sabes», dijo Graciela con una voz que era plana y cuidadosa, la voz de alguien que se está preparando para recibir un golpe. «Soy una mujer sin referencias, sin familia, y con un pasado que en este pueblo ya va a ser un rumor antes de que amanezca». Hizo una pausa. «Si quieres que me vaya, lo entiendo». Leandro la miró durante un segundo largo. «¿Por qué me iría a importar lo que diga Braulio Salinas?», respondió. Graciela lo miró, buscando en su expresión la señal de que era demasiado bueno para ser cierto, esa señal que su experiencia le había enseñado a buscar siempre. No la encontró. Lo que encontró fue a un hombre con los ojos oscuros mirándola directo, sin lástima y sin cálculo, con esa calma suya que no era frialdad, sino algo mucho más difícil de construir. La calma de alguien que ya decidió y no necesita explicarlo. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera decir algo más, Leandro se levantó, se puso el sombrero y miró hacia el lado de la plaza donde don Braulio Salinas conversaba con 2 hombres del pueblo. «Vuelvo», dijo, y caminó hacia allá. Hay hombres que tardan toda la vida en encontrar aquello por lo que vale la pena plantarse. Y hay hombres que, cuando lo encuentran, no necesitan que nadie se los diga 2 veces. La conversación entre Leandro y don Braulio duró menos de 5 minutos. Leandro se acercó al grupo con paso tranquilo, esperó a que don Braulio terminara su frase y luego, frente a los 2 hombres del pueblo que estaban presentes, dijo con una voz que no levantó ni un tono: «Lo que usted diga de mi hacienda o de las personas que trabajan en ella, Salinas, lo dice por envidia de lo que no puede comprar. Y el pueblo lleva suficiente tiempo conociéndonos a los 2 como para saber quién tiene la razón». Don Braulio sonrió con esa sonrisa suya que no necesitaba calor para funcionar. «Nadie lo está atacando, Aguilar, solo informando». Una pausa. «Aunque ya que estamos, le aconsejo que piense bien en quién tiene cerca cuando venzan los plazos. Un hombre en su situación no puede darse el lujo de equivocarse 2 veces con las personas en las que confía». No dijo más. No necesitaba decir más. Se alejó con su secretario y sus hombres, despacio, sin mirar atrás, como los que saben que la semilla ya está plantada y solo hay que esperar. El regreso a la hacienda lo hicieron en carreta, los 4, casi en silencio. Doña Inés habló un poco sobre los precios de la harina en el mercado, de esa manera en que las personas mayores llenan los silencios incómodos con cosas prácticas para darle a los demás la ilusión de que todo está en orden. Leandro condujo con la vista en el camino y la mandíbula en ese punto de tensión que Graciela ya conocía. Ella no dijo nada.
Miraba el paisaje por el costado de la carreta y dejaba que el viento de la tarde le moviera el cabello, y por dentro hacía lo que había aprendido a hacer en los momentos difíciles: catalogar, observar, medir la temperatura del silencio. El silencio de Leandro esa tarde tenía una temperatura nueva. No era el silencio de siempre, ese silencio seco y honesto de un hombre que simplemente no habla porque no necesita. Era un silencio con textura, con algo adentro que se movía. Las palabras que no se dicen a veces gritan más que las que sí. Los días que siguieron fueron los más extraños desde que Graciela había llegado a la hacienda. Leandro seguía ahí, seguía trabajando, seguía dando órdenes, seguía apareciendo en la mesa a la hora de cenar. Pero había algo que había cambiado en la distancia entre los dos, como cuando se corre una mesa solo unos centímetros y nadie puede señalar el momento exacto en que se movió. Pero todos sienten que algo no está donde estaba. Ya no se quedaba en el portal después de cenar. Ya no hacía preguntas sobre el campo con esa atención genuina que a ella le había costado tanto acostumbrarse a recibir. La miraba diferente, no con crueldad. Leandro Aguilar no era un hombre cruel, pero con una distancia nueva, como si estuviera revisando algo que creía haber resuelto y descubriera que no estaba tan resuelto. Graciela lo notó el segundo día, lo confirmó el tercero, y al cuarto día decidió preguntarle directamente, porque había aprendido que los silencios no resueltos son como la humedad en la madera. Si no se atienden, pudren. Lo encontró en el establo, revisando la pata de uno de los caballos al atardecer. Entró, esperó a que terminara, y cuando él se incorporó y la vio ahí, algo cruzó su expresión que se parecía a la incomodidad. «¿Qué pasa?», preguntó Graciela. «Nada». Voz plana. «Leandro». Él la miró, y en ese segundo largo en que sus ojos se encontraron con los de ella, peleó con algo adentro. Ella lo vio pelear, vio el momento exacto en que la duda, que don Braulio había plantado con una sola frase quirúrgica, ganó un poco de terreno. «No sé nada de ti», dijo él al fin. La voz baja, sin acusación en el tono, pero la frase entera. «Realmente nada, y yo tengo una hacienda que puede desaparecer en menos de 90 días». Silencio. Graciela lo miró durante ese silencio con una expresión que fue cambiando despacio, como cambian los cielos antes de una tormenta, de la expectativa a la comprensión, y de la comprensión a algo más antiguo y más frío. «Entiendo», dijo, y dio media vuelta y salió del establo. No lloró. No era el tipo de dolor que llora. Era el tipo que cierra las mandíbulas y se pone a hacer cosas con las manos para no pensar. Esa noche, cuando doña Inés ya dormía, Graciela sacó de debajo de la cama el pequeño atado de ropa que tenía, que no era mucho, y empezó a doblarlo con esa eficiencia suya que era su manera de sobrevivir cualquier cosa. Doblar, ordenar, prepararse. 7 años en la casa le habían enseñado que el momento en que las personas empiezan a mirarte diferente es el momento de irse antes de que te pidan que te vayas. No era amargura, era instinto. Fue doña Inés quien la encontró. La anciana apareció en el umbral del cuarto con su camisón y la vela en la mano, y vio el atado sobre la cama y a Graciela de pie junto a él, y no preguntó qué estaba haciendo porque era obvio. «No», dijo simplemente. «Doña Inés, he dicho que no». La anciana entró al cuarto, dejó la vela en la mesita y se sentó en el borde de la cama con la autoridad tranquila de los 72 años. «Siéntate». Graciela no se sentó de inmediato. Miró la puerta, miró el atado. «Él tiene razón», dijo al fin, con la voz quieta. «No soy nadie aquí. No tengo papeles, no tengo familia, no tengo nada que pruebe que soy de fiar.
y él tiene demasiado en juego para arriesgarse en alguien como yo. Alguien como tú, repitió doña Inés despacio, como si estuviera midiendo cada palabra. ¿Qué significa eso? Graciela no respondió. Significa una mujer que llegó con los pies rotos y en 2 meses le devolvió el agua a esta tierra, dijo la anciana. Significa alguien que trabaja antes de que amanezca y no pide nada a cambio. Significa... Su voz se suavizó un poco. La única persona que le ha visto sonreír a ese hombre terco desde que yo recuerdo. Graciela cerró los ojos un segundo. Él tiene miedo, continuó doña Inés, y los hombres como Leandro, cuando tienen miedo, se ponen torpes, dicen lo que no deben y callan lo que importa. Pero eso no es lo mismo que no confiar en ti. Eso es un hombre que todavía no sabe cómo cargar algo que le importa de verdad sin el miedo de perderlo. Silencio largo. Afuera, el álamo movía sus ramas en la oscuridad. Graciela no respondió, pero tampoco siguió doblando la ropa. A veces lo único que separa a una persona de su propio bien es un momento, un instante en que alguien dice, quédate. Y la persona, que ya tenía un pie afuera, lo piensa 2 veces. Leandro no durmió esa noche. Se quedó en el cuarto de trabajo con la lámpara encendida y los libros de registro abiertos frente a él, pero no los miró. Los tuvo delante como si fueran una excusa para estar despierto sin tener que explicar por qué. Afuera, la noche era quieta y oscura, y adentro de él no había quietud de ningún tipo. Pensó en lo que había dicho en el establo. Lo repasó como se repasan las cosas que uno sabe que salieron mal, buscando el momento exacto del error. Y el momento era claro. Había dejado que la voz de don Braulio Salinas, que era la voz del miedo disfrazada de prudencia, hablara más fuerte que lo que él mismo había visto con sus propios ojos durante 2 meses. Había visto a Graciela leer la tierra como otros leen los astros. La había visto trabajar sin que nadie se lo pidiera, enseñar sin que nadie se lo ordenara, quedarse en silencio cuando podría haberse quejado y hablar cuando todo el mundo esperaba que callara. La había visto en la plaza con la cabeza alta mientras don Braulio plantaba su veneno y había reconocido en esa postura algo que él mismo había necesitado aprender durante años: la dignidad que no se mendiga. Y después, en el establo, la había mirado a los ojos y le había dicho que no sabía nada de ella. Hay errores que se cometen con las manos, y hay errores que se cometen con la boca en el momento más equivocado. Estos últimos son los que más cuestan, porque las palabras no tienen reversa. Se levantó cuando el cielo empezaba a aclararse apenas, esa hora gris y fría antes del amanecer, que es la hora de los que no pudieron dormir. Fue al cuarto del fondo con la lámpara en la mano. La puerta estaba entreabierta. Empujó despacio. El atado de ropa seguía sobre la cama a medio doblar, y Graciela estaba sentada en la silla junto a la ventana, mirando hacia afuera con los brazos cruzados sobre el pecho, despierta también, con esa expresión de quien pasó la noche resolviendo algo adentro y todavía no terminó de resolverlo. Lo miró cuando entró. No dijo nada. Leandro dejó la lámpara en la mesita y se quedó de pie frente a ella. En la distancia corta de ese cuarto pequeño, las palabras del establo todavía flotaban entre los dos como polvo que no termina de asentarse. Me equivoqué, dijo, directo, sin preámbulos ni construcciones elegantes, porque Leandro Aguilar no sabía construir elegancia y nunca había fingido saberlo. Lo que te dije en el establo no era lo que pienso, era el miedo hablando, y fui lo suficientemente torpe como para dejar que hablara. Graciela lo miró sin moverse. Sé quién eres, continuó él. Lo sé porque lo vi, todos los días, desde el primero. Y ninguna palabra de don Braulio Salinas pesa lo que yo vi con mis propios ojos. Silencio. La lámpara hacía su luz quieta y amarilla.
Graciela descruzó los brazos despacio. Miró el atado de ropa sobre la cama. Luego lo miró a él. «No soy fácil», dijo, con esa honestidad suya que nunca pedía permiso. «Tengo 7 años de historia que no se borran. Voy a desconfiar cuando no deba. Me voy a levantar antes que todos, porque todavía no sé del todo cómo es quedarse en un lugar sin que el lugar me cobre». «Lo sé», dijo Leandro. «Y aún así, confirmó él. Otro silencio. Pero este era distinto. Era el silencio de las cosas que se acaban de decidir y todavía no necesitan más palabras. 2 días después llegó la citación. Don Braulio Salinas, con su eficiencia de siempre, había adelantado el plazo invocando una cláusula del contrato original que el padre de Leandro había firmado sin leer del todo. Una cláusula que permitía al acreedor exigir el cobro anticipado si consideraba que los bienes estaban en riesgo. Era legal, era injusto, y en ese pueblo, como en todos los pueblos de esa época, la distancia entre lo legal y lo justo era a veces la distancia entre un hombre rico y uno que no lo era. La reunión sería en la plaza, frente al escribano y los testigos del pueblo, pública. Como a don Braulio le gustaban sus victorias, con audiencia. Leandro llegó a la plaza con Jacinto, con doña Inés y con Graciela a su lado. Llegó sin apuro y sin el sombrero en la mano, que era su manera de decir que no venía a pedir nada. Don Braulio ya estaba instalado junto a la mesa del escribano con sus papeles y su traje sin arrugas y su expresión de siempre, esa tranquilidad de los que creen que el resultado ya está decidido. La plaza tenía gente. Los días de acuerdos públicos siempre tenían gente. «Aguilar», saludó don Braulio. «Me alegra que haya venido. Esto no tardará mucho». «Tiene razón», dijo Leandro. «No tardará». Abrió el morral que llevaba al hombro y sacó un sobre grueso que puso sobre la mesa frente al escribano. Don Braulio lo miró. Algo en su expresión cambió por primera vez, apenas perceptible, como una grieta pequeña en una pared que parecía sólida. «¿Qué es esto?» «El pago», dijo Leandro. Murmullos en la plaza. El escribano abrió el sobre con sus manos de papel y empezó a contar. Don Braulio lo miraba con los ojos pequeños y fijos, y el bigote cuidado ya no era tan tranquilo. Leandro explicó entonces, con voz clara y suficiente para que la plaza entera escuchara, lo que había ocurrido en las últimas semanas. La corrección del canal, la siembra intercalada, el acuerdo que había cerrado con 3 comerciantes de la región que habían visto el estado de las parcelas y habían adelantado pago por la cosecha que venía. No era dinero de milagros, era dinero de trabajo, de inteligencia práctica y de una mujer que sabía leer la tierra mejor que cualquier hombre de la región. Lo dijo exactamente así, con Graciela a su lado. Don Braulio no respondió de inmediato. Miró los billetes que el escribano seguía contando. Miró a Leandro. Luego, inevitablemente, miró a Graciela, y en esa mirada había algo que ya no era cálculo, sino la expresión de alguien que jugó una carta que creía ganadora y acaba de ver que la mesa era distinta de lo que pensaba. «El monto completo», anunció el escribano levantando la vista de los billetes. El silencio de la plaza duró exactamente lo que duran esos silencios antes de que la gente empiece a hablar. Don Braulio recogió sus papeles con la parsimonia de siempre, pero esta vez la parsimonia tenía algo distinto. Tenía el peso de un hombre que sabe que perdió y que tiene que irse de frente, porque irse de otra manera sería peor. «Muy bien», dijo con una voz que era perfectamente controlada. «El contrato queda saldado». Le extendió la mano a Leandro. Leandro se la estrechó. Esta vez tampoco fue más de lo necesario. Don Braulio se fue de la plaza con su carruaje negro y sus hombres, y el ruido de las ruedas se fue apagando por el camino como se apaga cualquier cosa que ya no tiene poder.
Hay victorias que no se celebran con gritos, se celebran con silencio, con el silencio particular de quien puede, por fin, respirar hondo sin que el aire le cueste algo. La plaza fue vaciándose despacio, como se vacían los lugares después de que algo importante ocurre, con esa mezcla de satisfacción y extrañeza de quienes fueron testigos de algo que van a contar durante años. Jacinto se fue con los caballos. Doña Inés se fue a buscar pan en el puesto de la esquina con esa discreción suya que nunca era accidental. Y Leandro y Graciela se quedaron solos junto a la fuente de piedra, en el mismo banco donde ella había estado sentada el día de la feria, cuando todo parecía a punto de derrumbarse. El sol de la tarde caía oblicuo sobre la plaza y hacía largas las sombras de los árboles. En algún lugar cercano, alguien tocaba una guitarra con parsimonia, esas notas sueltas y lentas de quien toca para sí mismo sin intención de que nadie escuche. Graciela tenía la vista en el suelo empedrado de la plaza, las manos quietas en el regazo. Leandro estaba de pie frente a ella con el sombrero en la mano esta vez, lo cual era un gesto que él casi nunca hacía y que ella notó de inmediato. «El dinero», dijo Graciela en voz baja. «Los comerciantes que adelantaron el pago por la cosecha. ¿Eso fue real o fue algo que armaste en 2 días para salir del paso?» «Fue real», dijo Leandro. «Fermín Obregón y los hermanos Salcedo vinieron a ver el campo la semana pasada y les gustó lo que vieron». Una pausa. «Lo que tú construiste, Graciela, les gustó lo que tú construiste». Ella asintió despacio, procesando. «Entonces la hacienda está a salvo. La hacienda está a salvo». Otro silencio. La guitarra seguía en algún lugar, paciente y sin prisa. Graciela levantó la vista hacia él. Lo miró con esa manera suya directa y sin adorno, la mirada de una persona que aprendió muy temprano que los rodeos cuestan tiempo que no siempre se tiene. «¿Y ahora qué?», preguntó. Era una pregunta simple, pero no era simple. Era la pregunta que cargaba todo lo que no se había dicho todavía, lo que el cuarto pequeño del amanecer había dejado suspendido entre los dos como algo que necesitaba aire y espacio para terminar de nombrarse. Leandro la miró un momento. Luego hizo algo que no había hecho en toda la conversación. Se sentó a su lado en el banco, cerca, con esa cercanía que no pide permiso porque ya no necesita pedirlo. «Cuando te encontré en el camino», dijo con la voz baja y el tono de los hombres que eligen cada palabra porque no están acostumbrados a decir muchas, «pensé que te estaba ayudando a ti». Hizo una pausa en la que cabían 2 meses enteros. «Resultó que eras tú quien me estaba ayudando a mí, a la tierra, a todo». Graciela no respondió, escuchaba. «No soy un hombre de palabras largas», continuó Leandro. «No sé decir las cosas de la manera en que las dicen los hombres que leen muchos libros, pero sé lo que sé». La miró directamente, con esos ojos oscuros que ella había aprendido a leer con el tiempo, que no escondían nada cuando decidían no esconder. «Y sé que esta hacienda, con todo su maíz y su agua y sus 300 hectáreas, no vale nada si tú no estás en ella». El silencio que siguió fue largo y lleno. Graciela lo miró durante ese silencio. Buscó por instinto la señal de que era demasiado bueno para ser cierto. La buscó en su expresión, en sus ojos, en la manera en que sostenía el sombrero entre las manos con los nudillos apenas blancos de apretarlo. No la encontró. Lo que encontró fue a un hombre honesto, diciéndole una cosa honesta en la única manera que sabía decirla, directo, sin decoración, con el corazón en la voz, aunque la voz fuera seca. «Leandro», dijo ella, despacio. «Sí. La próxima vez que tengas miedo...». Hizo una pausa breve. «Dímelo a mí. No se lo digas a la distancia». Él sostuvo su mirada.
y en su expresión ocurrió algo que doña Inés habría reconocido al instante y que Jacinto habría celebrado quitándose el sombrero. Se ablandó. No de debilidad, sino de esa otra cosa que se parece a la debilidad desde afuera y por adentro es todo lo contrario. La cosa que se llama rendirse al bien. De acuerdo, dijo. Y Graciela Belmonte, que había llegado sin zapatos y sin nombre conocido a una tierra que se estaba muriendo, que había aprendido a confiar de nuevo en una tierra antes de aprender a confiar en un hombre, que había guardado silencio cuando debía y hablado cuando importaba, sonrió. No fue una sonrisa grande, fue una sonrisa de las suyas, quieta, breve, genuina, pero iluminó su cara de una manera que el sol de esa tarde no hubiera podido mejorar. Leandro la miró sonreír, y él también sonrió. Ese gesto raro en él, que llegó despacio como llegan las cosas que uno ya no esperaba, y que cuando llegó fue tan natural como el agua encontrando su camino por la tierra correcta. Dicen los viejos del campo que la tierra no miente, que si la cuidas, responde, que si la respetas, da fruto, que si le pones el alma, te devuelve más de lo que le diste. Leandro Aguilar lo sabía de la tierra hace mucho tiempo. Esa tarde de plaza lo aprendió también de las personas, y eso que nadie se lo enseñó en ningún libro resultó ser lo más importante que aprendió en su vida. Y así termina la historia de Leandro y Graciela. Dos personas que el mundo separó y que la tierra, en su sabiduría silenciosa, decidió juntar. Si esta historia te movió algo por dentro, si en algún momento sentiste que el corazón se te apretó o que no podías parar de escuchar, escríbelo en los comentarios. Me encanta leerlos a todos. Y si todavía no estás suscrito al canal, este es tu momento. Activa la campanita y acompáñanos, porque la próxima historia que viene también va a ponerte el alma en vilo. Hasta pronto.